En la clase de hoy vamos a estar trabajando con lo que es la clase Activity. Vamos a estar viendo a qué se refiere, cuáles son los métodos que vamos a tener de esta clase y cuál es su ciclo de actividad. En este ciclo de actividad es importante conocer cuáles son los métodos y cuándo podemos utilizarlos, ya que nos van a servir para el desarrollo de nuestras actividades. En el gráfico que se presenta en la pantalla, pues tenemos lo que es la clase Activity, que como ya les mencioné la clase anterior, o las clases anteriores, es una clase .java, una clase con código Java, que es la que va a estar enlazada con nuestra interfaz de usuario. Y bueno, en el gráfico podemos ver en la parte central lo que es la clase Activity. Esta clase Activity tiene varios métodos o varios estados. Entre ellos está el onCreate, que es el que pueden ver cuando crean un proyecto en Android. Es uno de los métodos que aparece allí. Tenemos nuestro método onCreate, que nos permite recuperar y guardar ciertos estados a través del parámetro que recibe, que es el bundle, el tipo de dato bundle. A través de este tipo de datos podemos entonces guardar estados. Tenemos también lo que es el método onStart, onResume, onPause, onStop y onDestroy. Bueno, y el método onRestart también. Esos métodos que pues nosotros tenemos y que podemos encontrar en una actividad en Android, básicamente lo que es el método onResume es cuando nosotros podemos ver la actividad, podemos ver la interfaz a la cual ha sido invocada y el usuario puede interactuar con esa actividad. En el método onCreate es donde nosotros definimos entonces el XML, el layout que va a ser visible para el usuario, e inmediatamente empieza el método onStart. El método onStart ocurre inmediatamente después que el método onCreate, y seguido de eso pues está el método onResume, que como les mencioné, pues entonces es en ese punto en que la actividad es visible. Tenemos, a diferencia del método onStart, la actividad es visible, pero el usuario todavía no puede interactuar. De repente cuando ustedes abren, por ejemplo, alguna aplicación que necesitan ingresar algún texto, pueden ver que hay unos segundos desde que abren la aplicación hasta el momento en que realmente pueden escribir o activar el teclado. Esa pausa o ese tiempo en que no puedes escribir se llama onStart, y en el momento en que puedes interactuar con la aplicación o con la actividad es el método onResume. Tenemos el método onPause, que es bueno, también es visible, pero el usuario no puede interactuar con él, con la actividad. En versiones anteriores se podía terminar la aplicación en este método. Terminar quiere decir que, bueno, darla por finalizada, ¿sí? En el método onPause, por ejemplo, es de repente están en una aplicación y reciben una llamada de teléfono. En ese momento, la aplicación de teléfono es la que tiene el primer plano y la aplicación anterior, en la que ustedes estaban antes de la llamada telefónica, queda pausada. Luego que la llamada telefónica culmina, entonces la aplicación vuelve a iniciar, y este volver a iniciar es con el método onRestart. Si él vuelve entonces al onRestart, después el onCreate, el onStart y así sucesivamente. En el método onStop es, bueno, cuando ya vamos a dar por finalizada la aplicación,
e inmediatamente entonces llamamos al método onDestroy, ¿sí? Esos métodos pues ustedes los pueden sobreescribir y por ejemplo pueden hacer de que guardar estados en el caso de que una aplicación quede en pausa, o al momento de que esté en el método onRestart pues no se pierdan esos datos. Y les voy a enviar por correo una actividad que vamos a hacer el día de hoy referente a estas estados de actividad que nosotros tenemos y cuando entramos en uno o en otro. Generalmente pues como les digo, cuando entra a otra aplicación, también puede ser por ejemplo cuando cambian la disposición del dispositivo, por ejemplo cuando lo ponen vertical u horizontal, la aplicación tiende a reiniciarse, a hacer un onRestart. Sí, entonces en ese cambio, para que no pierdan esa información o esos datos, pueden guardar el estado de la actividad en un estado anterior de la actividad. Tenemos lo que son los ítems, que también los vamos a usar en las actividades. Esto lo vamos a ir viendo, pero bueno, antes de continuar entonces con las otras partes que tenemos en una actividad, en la clase Activity, pues estos son los métodos o los estados que tenemos en la actividad, el ciclo de vida, ese que tenemos allí. Les puedo pasar después más información relacionada, pero creo que con el ejemplo y con el ejercicio que vamos a hacer, vamos a poder comprender un poquito más cómo funciona cada método y cuándo es llamado.